Muy buenos días, señores, bienvenidos, bendito Padre, gracias, Señor, por el tiempo que me das, por poderme facilitar los tiempos para realizar la lectura de tu palabra. Te ofrezco perdón, Señor, porque no he podido ponerme al corriente, pero el día de hoy lo hacemos. Gracias, Señor, por derramar tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias por todos nuestros escuchas. Derrama tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre su familia, sobre su hogar y su trabajo, Señor, y que seamos todos bendecidos al escuchar tu voz por medio de la lectura. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenos días, señores. Les ofrezco una disculpa, hemos estado un poco atrasados. Sin embargo, aquí estamos y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, y que escrito está: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas palabras son de poder declarado para todos y dirigirnos a la verdadera libertad, que escrita está así: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Este es bienestar total del cuerpo, alma y espíritu, que nos ayudan a la relación con todos los que nos rodean para la edificación, alejándonos del pecado y en santidad. Demos gloria y honra a nuestro Maestro y Salvador Jesús, considerando todo esto el regalo del Padre eterno para todos, y que con su fidelidad y amor inefable nos dirige a la sublime, divina y maravillosa verdad. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo, y vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 18 del libro de Isaías, y escrito está: Profecía sobre Etiopía. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Anden mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Ustedes, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, miren, y cuando se toque trompeta, escuchen. Porque el Señor me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda al Señor de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, al monte de Sión. Capítulo 19 del libro de Isaías, escrito está: Profecía sobre Egipto. Profecía sobre Egipto. He aquí que el Señor monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruirá su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrito serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidas, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo dirán a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que el Señor de los ejércitos ha determinado sobre Egipto?
Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. El Señor mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito, y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta del Señor de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acuerde temerá por causa del consejo que el Señor de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por el Señor de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto y monumento al Señor junto a su frontera, y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre, y el Señor será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Señor en aquel día. Y harán sacrificio y oblación, y harán votos al Señor, y los cumplirán. Y herirá el Señor a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán al Señor, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Señor. En aquel tiempo será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Capítulo 20 del libro de Isaías, escrito está: Predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo, y dijo el Señor: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía sin esperanza, y de Egipto su gloria, y dirá en aquel día el morador de esta costa: Miren qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Capítulo 21 del libro de Isaías, escrito está: Profecía sobre el desierto del mar. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderan de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levántense, oh príncipes, unjan el escudo, porque el Señor me dijo así: Ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. He aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: Cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, les he dicho lo que oí del Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma, me dan voces de Seir: guarda, que de la noche, guarda, que de la noche. El guarda respondió: La mañana viene y después la noche. Pregunten si quieren, pregunten, vuelvan, vengan. Profecía sobre Arabia, en el bosque pasarán la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salgan a encontrar al sediento, llévenle agua, moradores de tierra de Tema. Socorran con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho el Señor: de aquí a 1 año, semejante a años de jornaleros, toda la gloria será deshecha,
y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque el Señor, Dios de Israel, lo ha dicho. Bueno, con esto terminamos la lectura de los libros de Isaías. Es profecías que le van a sobrevenir a todas las naciones que eran consideradas enemigas de Israel, o que en algún momento habían hecho la guerra con Israel, o se habían burlado de él inclusive. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 6 de la carta a los Efesios, y escrito está: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el suyo está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Saludos finales, para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, y todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a ustedes para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros, para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Bueno, la famosísima armadura de Dios, ¿no? Tantas cosas se ha dicho de la armadura de Dios, tantas prédicas hay, y sin embargo no acabamos de entenderla. Lo primero que tenemos que entender es que cada verdadero hijo de Dios comprende que la vida cristiana es una verdadera guerra. Y ahorita vamos a ver que no es solo una guerra contra falsas doctrinas, falsos maestros, falsos pastores, falsas enseñanzas, no. Vamos a ver contra quién más hacemos guerra. Cuando nosotros, entre más efectivos somos en el Evangelio, en la palabra del Señor, en predicar cosas buenas del Señor, en leer su palabra, más y más y más vamos a estar sufriendo ataques del enemigo. Ajá, estos ataques no son contra, perdón por la expresión, cristianoides. Aquellos que piensan que son cristianos, pero en realidad nunca han recibido a Cristo, nunca han recibido al Espíritu Santo. Se les llama cristianos nominales, aquellos que solamente van los domingos a la iglesia a medio escuchar la palabra de Dios y se regresan a su vida normal como si no hubiera ningún cambio en ellos. Esos cristianos, ni siquiera sufren ataques porque sabe Satanás que le pertenecen a él, y esa es la verdad. Sin embargo, todos aquellos que hemos determinado en nuestro corazón que el Señor va a ser nuestro rey, el Señor va a ser nuestro general, el Señor va a ser quien nos dé todas las cosas y que estamos al servicio del Señor,
Todos nosotros somos los que más sufrimos ataques, todos nosotros somos los que más estamos propensos a que el enemigo nos ataque, porque nosotros somos soldados de Cristo y él, entre menos sea el ejército, mayor será su fuerza. Pero la confianza que todos aquellos que sufrimos esos ataques demoníacos, esos ataques de Satanás, debe de ser estar puesta en Dios. No hay nada, no tenemos que poner nuestra fe en amuletos, en sortilegios, en hombres, en hechicerías, todo eso no, sino que nuestra confianza debe de estar depositada en Dios. Y acabamos de leer que Dios, y muchas veces en el Nuevo Testamento vamos a leer que Dios es el Señor de los ejércitos. Entonces, si Él es el general, el Señor de los ejércitos, pues ¿de quién podríamos tener? Ahora bien, sí tenemos que comprender algo. Esta guerra que muchos le llaman espiritual, esta guerra que nosotros tenemos, ya no es contra sectarios, contra ateos, contra personas que se burlan de Dios, contra personas que nos quieren desviar del conocimiento de Dios, aquellos que niegan a Jesucristo. No es contra ellos, es otra guerra independiente. Esta guerra, y lo dice Pablo ¿cómo se llama? Muy claramente, es una batalla contra fuerzas demoníacas. Sí, es una batalla contra fuerzas demoníacas, contra batallones de ángeles caídos. Nada más que aquí comprendemos, ¿cómo se llama? Mal esta guerra. ¿Por qué? Porque pensamos que uno como ser humano normal, como mortal, podría hacerle frente a un demonio, a un espíritu inmundo. Sin embargo, cuando leemos la palabra en Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, cuando el profeta Eliseo, ¿cómo se llama? Menciona que el pueblo de Israel está seguro porque un ángel del Señor bajó a atacar un ejército. Un ángel del Señor. Ese ángel del Señor dice que mató a 185,000 personas en una noche. Imagínense si los ángeles caídos son demonios, si los ángeles caídos son espíritus inmundos, ¿qué podríamos hacer contra uno de ellos? Nuestra confianza es en Dios y quizá nos acabe, pero vamos a ir a moradas celestiales. Por eso no es bueno andar jugando con demonios, porque unos dicen, no, sí, yo le hago, le digo, o no sé qué, o lo saco y le ordeno. Aguas, hay que tener cuidados. El ministerio de liberación no es tan sencillo como se parece y no es a cualquier persona, perdón. Acuérdense lo que vimos en la palabra cuando supuestos discípulos de Jesucristo quisieron echar fuera a demonios y que solamente les dieron su zapatiza. Entonces tenemos que tener cuidado cuando andemos declarando con nuestra boca que podemos hacerle frente literalmente frente a un demonio, un espíritu inmundo, porque ni siquiera podríamos hacer nada contra ellos. Lo que sí tenemos que comprender claramente es que ellos no nos pueden hacer nada a nosotros, nada, no nos pueden atacar, no nos pueden golpear, no nos pueden arañar, no nos pueden jalar los pies, como mucha gente dice, ni los pelos. Es una tontería, no lo pueden hacer porque ellos son espirituales y no pueden agarrarnos. Mucho menos nos pueden poseer. ¿Por qué? La razón es bastante simple y lógica. Un demonio no te puede poseer si tú eres un verdadero hijo de Dios porque el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, ¿qué podría hacer una creación de Dios contra el Creador? Absolutamente nada, sería desechado. Pero, si tú te crees cristiano y tienes muchas dudas, dices que la salvación se pierde, andas como anda el mundo, no eres cristiano, mi hermano, no eres hijo de Dios. Eres una persona que quiere ser cristiano, pero no le echa las ganas suficientes para hacerlo, no se rinde a los pies de Cristo. Entonces sí, un espíritu inmundo o un demonio sí puede poseer a un ser humano siempre y cuando no tenga el Espíritu Santo. A nosotros, a mí me da risa los pastores que dicen que, espíritu de Jezabel, espíritu de tristeza, espíritu de no sé qué, espíritu de zapatos chuecos, no lo sé, puras tonterías que se inventan. Eso es una verdadera mentira. Ningún demonio y espíritu inmundo puede poseer a un hijo de Dios
porque su cuerpo es un templo del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cualquier demonio o cualquier espíritu inmundo que se quiera acercar a poseernos va a ser echado a patadas. Muy diferente es que sí nos pueden susurrar, sí nos pueden agobiar, sí nos pueden meter en situaciones en las que si le prestamos oídos a su voz, nos pueden engañar y hacer cosas que no queremos hacer, tanto como cosas de cometer pecados, como cosas de meternos en tribulación y nos puede llegar a hacer pensar que es culpa de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Ajá, ahora bien, cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios estaba preso en Roma. Ajá, eso lo tenemos que comprender muy bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la armadura de Dios. Pablo que si estaba preso en Roma, si aquellos que estuvimos presos en algún reclusorio, este, ¿qué es lo que vemos? Independientemente de las rejas y barrotes y de los presos que hay ahí, vemos a los policías vestidos y todos están igual vestidos. De la misma manera, Pablo, cuando está escribiendo esta carta, lo que ve es a un soldado romano que lo está custodiando. De ahí él toma la analogía para escribir lo que es la armadura de Dios. Ahora, fíjense bien, he escuchado cristianos que dicen, sí, yo traigo puesta la armadura de Dios y que los ataques del enemigo no me hacen nada y todo esto. Yo nada más quiero que recordemos lo que dice en el segundo libro de Samuel y en el primer libro de Reyes. ¿Recuerdan cuando el ejército filisteo iba a atacar a Israel y todos estaban miedosos porque había un gigantísimo ahí que estaba retando al pueblo de Israel y que nadie se quería aventar porque los iba a matar? Y sin embargo llegó un pastorcito, un muchachito de 15 años que se enojó por lo que estaba diciendo este cuate y dice, ahorita me las va a pagar. Y fue y le dijeron al rey que David iba a pelear contra el gigante. ¿Qué hizo Saúl? Perdón, ¿qué hizo Saúl? Le hizo, toma muchacho, ponte mi armadura. Y cuando le pusieron la armadura a David, esta le pesaba, se le movía de un lado, no podía caminar con ella. Y David dijo, quítenmela porque nunca la he usado y me va a estorbar para lo que yo quiero. De la misma manera, nosotros como cristianos que decimos que debemos ponernos toda la armadura de Dios, tenemos que comprender cuál es la armadura de Dios y cómo se utiliza cada parte de la armadura. No es solamente decir, ya me puse la armadura de Dios y ni siquiera tenemos idea de qué es lo que es la armadura de Dios, o ni siquiera sabemos usarla. Ajá. Y ahí vamos a andar todos desprotegidos porque no sabemos cómo utilizar y cómo ponernos la armadura de Dios. Por eso Pablo, viendo al soldado romano, lo primero con lo que empieza Pablo es pónganse el cinto de la verdad. ¿Qué es el cinto de la verdad? Muchos dicen, es que la verdad es Jesucristo, es que la verdad es la palabra de Dios. Sí, pero puesto en ti el cinto de la verdad, ¿cómo es? Muy fácil. Debemos de ser fieles en todo momento y en mantener la palabra de Dios, pero en verdad debe sostenernos a nosotros mismos. ¿De qué me serviría a mí decir yo traigo el cinto de la justicia? El cinto de la justicia es el cinturón con lo que se amarran los pantalones ahora o con lo que se amarraban la vestimenta de la armadura. Ese cinto de la verdad es la palabra de Dios. Y muchas veces hay predicadores, hay maestros, hay pastores que se paran y proclaman la palabra de Dios. Hay un caso muy reciente que duele y duele mucho. Duele que un cristiano de esa naturaleza haya caído y haya caído tan hondo, pero es verdad. Por eso aquel que esté firme, cuídese de no caer. ¿Por qué? Porque predicamos, leemos, hacemos, escribimos, compartimos y toda la palabra de Dios, pero no nos mantenemos fieles a ella. Esa es la verdad. Podemos nosotros decir, yo me sé los 66 libros de la palabra, sé interpretarte versículos, sé lo que dijo Jesucristo en tal situación, sé a quién se lo dijo, sé lo que significa la revelación de Apocalipsis, tantas cosas que Dios me ha revelado, y lo podemos usar y lo podemos predicar. Sin embargo, si no lo aplicamos en nosotros mismos, no tiene absolutamente ningún valor y es como si ese cinto de la verdad lo echáramos a un lado. Si no aplicamos la palabra de Dios a cada uno de nosotros, entonces no vale de nada decir que traemos puesto el cinturón de la verdad. Y luego dice Pablo,
la coraza de la justicia. La coraza es ese como chalequito de metal que impedía que entraran flechas o que les dieran de espadazos, o por lo menos si les daban, que no causara un corte muy profundo. Cada uno de nosotros ha sido revestido de la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Por el sacrificio de Cristo nos justificó de todos nuestros pecados y nos hizo justos delante de Dios. El Señor Jesús le dice a nuestro Padre: Señor, yo por este ya pagué, ¿sí? Por eso te lo entrego justificado, justificado, para que Él pueda estar contigo y traiga siempre puesta esa coraza y no permita que vuelva a cometer lo que había cometido. Por eso, tenemos que mantener esa coraza puesta en cada uno de nosotros siempre. Pero dicen, ¿y cómo la mantengo puesta? ¿Cómo mantengo puesta esa coraza de justicia por medio de la cual Jesucristo hizo que Dios olvidara de mis pecados? Se oye bien fácil, lo difícil es hacerlo. Llevando una vida íntegra y recta delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo llevo una vida íntegra y recta? Leyendo la palabra de Dios, sabiendo lo que tienes que hacer en determinada situación. Esa es la coraza de la justicia. No solo es saber que fuimos justificados delante de nuestro Dios Padre Todopoderoso por medio del sacrificio de Cristo, sino que debemos de vivir una vida íntegra y recta, demostrando a todos los demás que traemos puesta la coraza de la justicia y que absolutamente nada nos puede hacer, porque es algo que nos ha dado Dios. El calzado del Evangelio, de la paz. Ok, sí, dice Pablo, el calzado del Evangelio, y aquí está referido esto, a todos aquellos que proclaman la verdad de Jesucristo, que proclaman el Evangelio de Dios, que proclaman la salvación eterna que cada uno de nosotros tenemos, que proclaman la palabra de Dios a todo aquel que se nos presta, que se nos pone enfrente, a todos aquellos que nos manda Dios. Ese es el calzado del apresto del Evangelio de la paz, de la paz con Dios. Esa es la paz a la que se refiere. ¿Y cómo sabemos que traemos puesto el calzado del Evangelio? Cuando tenemos ese fuego en el corazón que nos hace decirle a la gente: escucha lo que dice el Señor de cada uno de nosotros, escucha cómo puedes ser salvo del día de la ira del Señor, escucha cómo eres un pecador imperdonable que no tienes esperanza de una vida eterna si no es por medio del sacrificio de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer y lo traemos, y ese calzado siempre lo tenemos que traer puesto. Toda la armadura de Dios debe de ser puesta totalmente. No puede ser, hoy me voy a poner el cinturón y mañana me pongo el calzado. No, la armadura de Dios, al igual que el fruto del Espíritu, va completa o no te pongas nada. Esa es la verdad. Por eso decimos, ¿quién quiere vivir una vida cristiana? A ver si es cierto que se avientan a vivir la vida cristiana con todos los requisitos que nos pide Dios. Por eso es más fácil gloriarse a uno mismo, darle cuentas a uno mismo, que darle cuentas a un Dios moral, justo y perfecto que está en los cielos y que va a llegar un día en el que nos va a juzgar a todos. Por eso nosotros decimos, es mejor que nosotros juzguemos a los hombres porque tienen esperanza de salvación, a que estando delante del trono celestial Dios los juzgue y los mande al infierno. Bueno, y luego viene el escudo de la fe. ¿Qué es esa fe? Es una firme confianza en el Señor. Es creer absolutamente que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, que ha pasado, que está pasando y que va a pasar. Ayer estaba teniendo un debate con un señor que estudia historia, y él mantiene una posición de que la Biblia no es un libro histórico. Él se siente muy, muy sabio, muy poderoso, muy ególatra en sí mismo, pensando que tiene todo el conocimiento del mundo, y afirma y reafirma que la Biblia no es un libro histórico, que lo que pasó en los evangelios no pasó, que lo que pasó en el Antiguo Testamento no pasó. Sin embargo, cuando le mostramos que eruditos arqueológicos no cristianos, ni siquiera religiosos, ni siquiera creyentes en Dios, han demostrado han demostrado, porque falta mucho por demostrar también, que lo que narra el Antiguo Testamento es verdad, que lo que narran los 4 evangelios es verdad.
Pero él dice que él sabe más que todos estos señores que llevan estudiando historia toda su vida. Pero bueno, en realidad el escudo de la fe es tener esa fe firme, de confianza en el Señor y su palabra. Ajá, cuando nosotros tenemos dudas, tribulaciones o sufrimientos, debemos, ten- debemos tener una confianza cierta, debemos tener una fe firme y voltear hacia arriba al cielo y decirle al Señor, confío en ti. Ese es el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque con todos los ataques que nos da el enemigo, muchas veces nos van a meter dudas, muchas veces, y es válido, les digo, es válido que nosotros como cristianos tengamos dudas. Entre más conocemos de la palabra de Dios, más somos atacados, más somos puestos en prueba, más somos atribulados, más somos, ¿cómo se llama? Preguntas que hacemos. Pero sin embargo, la fe que tenemos, eso sí, la fe que tenemos los que leemos la palabra de Dios, nos hace buscar un refugio y un consuelo en el autor de la vida, en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, y nos hace voltear al cielo y decir, Señor, perdóname por todo esto, pero yo creo y confío en ti de que todo lo que haces es para mi bien. Y luego de ahí viene el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación es el casco que se pone en la cabeza. ¿Qué significa ese casco? Ok, ¿por qué va en la cabeza? El casco tenía el fin de protegerte la cabeza de flechas, de tabicazos, de pedradas, de ondas, de golpes, de espadazos, y te servía mucho. De la misma manera, a nosotros el yelmo de la salvación nos sirve para detener los ataques mentales del enemigo. Como les decía al inicio, si bien un demonio no nos puede atacar físicamente, no nos puede arañar, no nos puede jalar el pelo, no nos puede jalar las patas, no nos puede golpear, no nos puede aventar, como eso es de las películas, eso déjenlo en las películas, son ignorantes que no saben verdaderamente del ataque demoníaco. Lo que sí puede hacernos es estarnos susurrando al oído y hacernos cometer pecado. Pero si traemos puesto si traemos puesto el yelmo de la salvación, esto nos va a ayudar a no escuchar lo que nos quiere decir. Pero aún más importante, ¿por qué se llama el yelmo de la salvación? Porque tienes que tener puesta en tu cabeza que la salvación es tuya, que ya no se puede perder, que siempre la has tenido y que Dios te la ha regalado. Ese es el yelmo de la salvación. Comprende defenderte de los susurros y ataques de los espíritus inmundos, de los demonios, pero también te sirve para que comprendas que como lo traes puesto todo el tiempo, que tu cabeza comprenda que tu salvación está protegida y que no hay absolutamente nada ni nadie que te la pueda quitar, por mucho que haya pastores que te traten de engañar acerca de que te puedes perder la salvación. Esos no son, diría Sujel Michelén, son hijos del diablo haciendo más hijos del diablo. Por eso es tan importante la lectura de la palabra de Dios, para quitarnos el velo de los ojos. Nadie nos los va a quitar, ningún pastor, ningún maestro va a venir y ponerte una mano en la frente y decirte, ya te quité el velo de los ojos, porque esa solamente es labor de Dios, siempre que leemos palabra. Entonces el yelmo de la salvación te previene, te defiende de los ataques de los enemigos y te hace estar 100% seguro de que tu salvación es eterna para siempre. Y lo último, perdón, me equivoqué de acordeón. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Yo creo que no hay ningún cristiano, mediamente cristiano, que no sepa cuál es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, la Biblia tomada a forma física como un libro donde se reúne la palabra del Señor. A veces yo me sorprendo verdaderamente de cómo hay hermanos que salen a la calle sin la palabra de Dios. Mi esposa me regaña porque si hay algo que a mí me gusta es comprarme mochilas, morrales, portafolios, y aquí en casa ya no sé ni dónde ponerlos, y en casa de mi mamá voy y guardo más, y mi esposa de repente ya ve que vengo y ya traigo una mochila, un morral nuevo, pero nunca en esa mochila, nunca falta la palabra de Dios. Tengo Biblias compactas, tengo Biblias grandes, tenemos Biblias antiguas, tenemos Biblias nuevas, pero lo importante es que siempre la palabra de Dios siempre me acompaña donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque es mi espada con la que me defiendo de los ataques del enemigo.
no me quieren creer que sea la espada con la cual te sirve para defenderte de los ataques de la enemiga, váyanse a leer Lucas 4, las tentaciones de Jesucristo. ¿Quién llegó a tentar a Jesucristo? Imagínense quién llegó a tentar a Jesucristo. Satanás llegó a tentar a nuestro Señor y no llegó a tratar de engañarlo. ¿Qué hizo Satanás? Le citó la palabra de Dios. Sí, cuando leímos Lucas y Mateo yo les dije, busquen los versículos. Satanás se sabe de memoria la palabra de Dios. Por eso muchas veces cuando pensamos que estamos siguiendo la voluntad de Dios, en realidad estamos escuchando los consejos del maligno, porque no leemos el contexto y no leemos la palabra de Dios, sino solamente lo que nos conviene. Por eso es tan importante leerla, releerla, compartirla, dejar un legado a nuestros hijos de la costumbre de leer la palabra de Dios. Pero también vemos una cosa, ¿qué espada sacó Jesucristo? Obviamente la palabra de Dios, porque Él compuso los versículos que Satanás estaba utilizando mal y le contestó con los mismos versículos de la palabra de Dios para que Satanás comprendiera que estaba ante el autor de ese libro, estaba ante la persona que inspiró a los hombres para que se escribiera esa santa palabra. Por eso nosotros es tan, pero tan importante que memoricemos, que analicemos, que leamos, que meditemos, que comprendamos toda la palabra de Dios. Yo sé que es imposible. Lo que no es imposible es que lo intentemos hacer. Créanme, en serio, de verdad, muchas veces nos disponemos a leer la palabra de Dios. Siempre el ataque del enemigo está, inclusive hasta en nuestra familia, no permitiéndonos el tiempo para leer la palabra de Dios. No es el caso de la mía, no, que no empiecen no vayan a hacer chismes de que no te dejan, no, al contrario, mi amada esposa me permite el tiempo, mi suegra me apoya, mi hija sobre todo me apoya, no interrumpiéndome en los tiempos que hacemos esto. Si ustedes no tienen tiempo, búsquenselo, no digan no tengo tiempo, busquen el tiempo para utilizar la espada del Espíritu. ¿Qué clase de soldados vamos a ser si no traemos armadura puesta? El enemigo nos va a acabar de forma rápida. Por eso es tan importante que toda la armadura de Dios, se me olvidó el casco, se me olvidó la espada, se me olvidó la coraza, no, toda la armadura de Dios debe de estar siempre ceñida en nuestros lomos y siempre valientes como soldados de Jesucristo a hacerle frente al enemigo. Pero bueno, con esto terminamos ya por fin la lectura del día de hoy. Terminamos también la carta a los Efesios, y mañana estaremos, en el siguiente video más bien estaremos iniciando con la carta a los Filipenses. Bendito Padre, gracias Señor, porque nos has revestido de tu armadura, comprendiendo cómo debemos de utilizarla contra los ataques del enemigo. Tú nos las has dado, Señor, es una armadura celestial que tú nos provees para poderle hacer frente a todos los ataques, no solamente de los inmundos espíritus, ni de los demonios, sino también de los hombres que quieren hacernos dudar y flaquear. Te agradecemos, Señor, porque nos haces fuertes. La fuerza de nosotros viene de ti, porque tú nos haces tener una fe firme y nos haces no tener miedo a enfrentarnos al enemigo. Gracias, Señor, por habernos elegido y te pedimos que todos nosotros formemos tu ejército para poder presentar batalla en este mundo y en el otro contra todas esas huestes infernales, Señor. A ti solamente te reconocemos como Rey de Reyes, Señor de Señores, pero sobre todo como el Señor de los ejércitos, y nosotros estamos dispuestos a escuchar y hacer tu voluntad, porque es lo que queremos, Señor. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos alabarte, y lo haremos siempre, Señor. Siempre trataremos de luchar por hacer tu voluntad y cumplir tu propósito. Gracias, bendito y poderoso Señor, por este amor tan grande con el que nos has amado. Gracias, mi Señor Jesucristo, por esa salvación tan grande y por ese sacrificio que hiciste por mí. Y gracias, Señor Espíritu Santo, porque vives dentro de mí y me ayudas, Señor, siempre a colocarme en la palabra de Dios. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Saludos y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y que la paz de Dios siempre esté en sus casas. Hasta luego.